Bienvenidos a una nueva edición de nuestro especial COVID-19. ¿Es posible tomarse vacaciones en medio de una pandemia? ¿A cuánta distancia de su casa se atreve usted a alejarse? ¿Ir al extranjero o probar un viaje corto fronteras adentro? La respuesta para muchos alemanes este año es: quedémonos en casa. Muchos están descubriendo los placeres locales que pasan a primer plano durante los veranos que suelen pasar en otro sitio. Campings, casas rodantes, residencias vacacionales o simplemente bajo las estrellas. La alternativa es no viajar en absoluto. Por ejemplo, en Berlín. No es el Mediterráneo, pero en el Schlachtense de Berlín, en el suroeste de la capital, ya se respira un ambiente vacacional. Muchos berlineses no viajarán este verano. La razón, el coronavirus y las medidas de protección, como la obligación de usar tapabocas. Berlín tiene mucho que ofrecer. La ciudad es mucho más hermosa en verano, no solo por los parques y los lagos. También se puede salir a pasear o andar en bicicleta. Yo siempre me quedo aquí en verano. Nunca salgo de Berlín en esta época, porque la ciudad y sus alrededores son tan hermosos que hay que aprovecharlos. Cuando hay sol puedes ir a cualquier lado. Con más de 2.500 parques, Berlín es una de las ciudades más verdes de Europa. El Parque Tiergarten es uno de los lugares favoritos de los ciudadanos, no solo por su cercanía al distrito gubernamental. Los parques son un lugar de retiro de la agitación urbana. Para las vacaciones en tu propia ciudad son ideales los bares sobre los techos de Berlín. Padecieron por la ausencia de turistas, pero ahora esperan su regreso y además confían en que acudan los propios berlineses. Creo que antes los berlineses no se animaban a venir por las largas colas y los muchos grupos de turistas. Por otro lado, esa es precisamente nuestra esperanza, que los turistas vuelvan a venir. Muchos residentes se han propuesto redescubrir la ciudad este año. Esta podría ser una gran oportunidad para la industria turística de Berlín. Los países de la Unión Europea levantan gradualmente las restricciones para la entrada de turistas. No todos, pero muchos pueden ya empezar a viajar dentro del bloque comunitario. En este relajamiento ha jugado un papel no menor la necesidad de salvar la temporada de verano. Nos quedamos en Berlín, un gran polo turístico europeo, para saber si, al menos, los vecinos europeos empiezan a llegar o todavía están dudando. 150 metros sobre Berlín. Por fin han vuelto. Alemania reabrió sus fronteras y turistas de países europeos pueden de nuevo visitar la capital alemana. Al menos en teoría. Nos encontramos con Justin y Vanessa, que son de Renania del Norte-Westfalia. Berlín parece un pueblo. Con la bici llegas a todos los lugares importantes. La ciudad no está tan abarrotada, no hay que esperar mucho. Somos de una ciudad pequeña y la diferencia más grande es que aquí hay más lugares de interés. No hay atascos ni calles atestadas. Tampoco cerca de la puerta de Brandeburgo. Muchos hoteles y restaurantes han vuelto a abrir sus puertas, pero la mayoría de los clientes vienen por razones de trabajo y casi todos son alemanes. Hay restricciones que deben respetar, como la obligación de llevar tapabocas. Es agotador. También lo de llevar mascarilla en el tren. Hace mucho calor con la mascarilla. Siempre debes llevarla encima, siempre acordarte de llevarla cuando sales. Es diferente. Los turistas intentan disfrutar lo mejor posible de su estancia en Berlín. La respuesta epidemiológica de un país tiene que considerar las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la población. Y en Chile, el propio exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no era consciente de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento. Hoy queremos hablar acerca de la situación de la pandemia en Chile y también de la respuesta del gobierno. Y para ello nos acompaña desde Nueva York la periodista chilena Alejandra Matus. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
¿Cuál es la estrategia del gobierno chileno actualmente para contener la propagación de este virus? Bueno, actualmente cambió la estrategia inicial de las cuarentenas dinámicas y está estableciendo cuarentenas regionales por sectores del país que están más afectados por los contagios, pero siempre esperando un nivel de contagios alto y de fallecimientos altos antes de dictar la cuarentena. A pesar de que se ha demostrado en otros países que mientras más tardas en tomar la medida más estricta, más larga tiene que ser, cuesta más doblegar la curva, y que la cuarentena es una medida preventiva, no curativa. Desde un comienzo, Chile aplicó cuarentenas, las famosas cuarentenas dinámicas, pero como en ninguna parte del mundo, en el sentido de que hubo cuarentenas, por ejemplo, que se aplicaban a la mitad de una comuna, de un sector de una ciudad, un par de cuadras, unas cuantas cuadras en cuarentena y otras cuadras sin cuarentena. Se establecieron salvoconductos que entregaba la policía en un canal virtual, y estos salvoconductos eran fácilmente violados, especialmente por las empresas que obligaban a sus trabajadores a seguir concurriendo a su oficina, presentando salvoconductos, por ejemplo, una empresa de ropa, salvoconductos como farmacia. El discurso oficial fue responsabilizar a las personas, incluso presentar un proyecto para imponer una pena de 5 años de presidio a las personas que se estuvieran transitando durante la cuarentena sin considerar estos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales y socioeconómicas de Chile. ¿Qué provoca en la población que el gobierno proponga estas medidas? Bueno, lo que me ha sido posible detectar en el reporteo que hago a pesar de la distancia y vía digital, es que existe mucha frustración, rabia, que se suma a gestos de la autoridad, de la propia autoridad que ha violado, el presidente mismo violó en el funeral de un tío obispo, vulneró todos los protocolos establecidos para los funerales COVID. Su tío falleció de COVID. También este fin de semana salió a comprar vino. En las cuarentenas, las autoridades de salud, aunque han tenido contacto estrecho con funcionarios del ministerio enfermos, tampoco han hecho las cuarentenas como es debido. Hay políticos que se reúnen, hacen reuniones con ancianos sin mascarilla. Entonces existe además encima de que todos los castigos y la pena y las culpas se les atribuyen a las personas sin poder, la élite se sigue comportando como si tuvieran alguna especie de inmunidad que les da el privilegio de las posiciones que ostentan, y eso es muy irritante para la población. Alejandra, ¿cuáles son las proyecciones para los próximos meses en Chile en estos tiempos de pandemia? Ahora ha empezado a llover con mucha fuerza, cosa que no ocurría hace muchos años, y es bueno desde el punto de vista de la sequía, pero las condiciones de aislamiento, las condiciones de pobreza, el hacinamiento se hace todavía mucho más severo, y si no hay ayuda social, sobre todo, las cuarentenas, la amenaza de cárcel, el control policial y hasta militar que se ha usado para, en el fondo, supuestamente hacer que la gente irresponsable vuelva a sus casas, me parece altamente explosivo. Hay que recordar que Chile viene ya de un estallido social en cuyo origen y corazón está la desigualdad sobre todo en la toma de decisiones, en la distribución del poder que hay en Chile. Yo creo que es altamente explosivo, y espero yo que tanto las autoridades como la clase política miren el país que están tratando de conducir para evitar que a una tragedia se le sume otra. La periodista chilena Alejandra Matus, que nos acompaña hoy desde Nueva York, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Bailar para resistir un clima opresivo, un remedio para el alma. En Alemania, las academias de baile reabren sus puertas. Ya no se puede bailar saltando alrededor de los demás.
Las reglas de higiene se respetan estrictamente, pero manteniendo la distancia, incluso un vals lento de a dos es posible, aunque no a todos les alcanza. Bailar pegado a la pareja es seguramente uno de los motivos por los que los adolescentes suelen apuntarse a clases de danza. Pero justo eso no es posible ahora. Bailar sí, pero con 3 metros de distancia entre los bailarines. ¿Es eso viable? Sí lo es, pero mi pareja tiene que aprenderse más pasos de memoria para moverse como yo quiero. Aunque los solitarios bailarines tratan de lidiar lo mejor que pueden con la situación, vistas desde fuera, estas evoluciones parecen poco emotivas. Disfruto más bailando en pareja porque es más fácil conversar y eso ayuda también a conocerse a otro nivel. Drehen. Erstmal zum Fenster. Ach, Leon ist schon fertig. El profesor está convencido de que esta forma restringida de baile es viable, al menos durante las próximas semanas. Como ya se conocen, es divertido. El contacto visual está ahí y cuando algo sale mal, se ríen y se divierten. La distancia tampoco es tan grande y esto no va a ser una situación permanente. Los alumnos lo saben y nosotros también. En el siguiente curso, los bailarines sí se acercan. ¿Y cómo? ¿Se trata de kamikazes del coronavirus? Para nada. Es un curso de parejas y aunque tengan que respetar las distancias con los demás, entre ellos bailan cercanos, como de costumbre. El objetivo de este curso es prepararse para el baile de debutantes en Navidad. Las escuelas de baile agradecen que esté regresando cierta actividad a sus aulas. Llevaban 3 meses cerradas. Por suerte tenemos clientes muy fieles y gracias a que continuaron pagando sus cuotas nos hemos podido salvar. Pero hay otros muchos que por miedo cancelaron sus cursos. También hemos perdido muchos ingresos por la parte gastronómica y de eventos. Pero aquí el miedo único que reina es el de llevarse algún pisotón. El credo es que el baile es vital. También en tiempos de crisis. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro especial COVID-19. ¿Es posible tomarse vacaciones en medio de una pandemia? ¿A cuánta distancia de su casa se atreve usted a alejarse? ¿Ir al extranjero o probar un viaje corto fronteras adentro? La respuesta para muchos alemanes este año es: quedémonos en casa. Muchos están descubriendo los placeres locales que pasan a primer plano durante los veranos que suelen pasar en otro sitio. Campings, casas rodantes, residencias vacacionales o simplemente bajo las estrellas. La alternativa es no viajar en absoluto. Por ejemplo, en Berlín. No es el Mediterráneo. Pero en el Schlachtense de Berlín, en el suroeste de la capital, ya se respira un ambiente vacacional. Muchos berlineses no viajarán este verano. La razón, el coronavirus y las medidas de protección, como la obligación de usar tapabocas. Berlín tiene mucho que ofrecer. La ciudad es mucho más hermosa en verano, no solo por los parques y los lagos. También se puede salir a pasear o andar en bicicleta. Yo siempre me quedo aquí en verano. Nunca salgo de Berlín en esta época, porque la ciudad y sus alrededores son tan hermosos que hay que aprovecharlos. Cuando hay sol puedes ir a cualquier lado. Con más de 2.500 parques, Berlín es una de las ciudades más verdes de Europa. El Parque Tiergarten es uno de los lugares favoritos de los ciudadanos, no solo por su cercanía al distrito gubernamental. Los parques son un lugar de retiro de la agitación urbana. Para las vacaciones en tu propia ciudad son ideales los bares sobre los techos de Berlín. Padecieron por la ausencia de turistas, pero ahora esperan su regreso y además confían en que acudan los propios berlineses. Creo que antes los berlineses no se animaban a venir por las largas colas y los muchos grupos de turistas. Por otro lado, esa es precisamente nuestra esperanza, que los turistas vuelvan a venir.
dass die dann auch hier wieder auftauchen. Muchos residentes se han propuesto redescubrir la ciudad este año. Esta podría ser una gran oportunidad para la industria turística de Berlín. Los países de la Unión Europea levantan gradualmente las restricciones para la entrada de turistas. No todos, pero muchos pueden ya empezar a viajar dentro del bloque comunitario. En este relajamiento ha jugado un papel no menor la necesidad de salvar la temporada de verano. Nos quedamos en Berlín, un gran polo turístico europeo, para saber si, al menos, los vecinos europeos empiezan a llegar o todavía están dudando. 150 metros sobre Berlín. Por fin han vuelto. Alemania reabrió sus fronteras y turistas de países europeos pueden de nuevo visitar la capital alemana. Al menos en teoría. Nos encontramos con Justin y Vanessa, que son de Renania del Norte-Westfalia. Berlín parece un pueblo. Con la bici llegas a todos los lugares importantes. La ciudad no está tan abarrotada, no hay que esperar mucho. Somos de una ciudad pequeña y la diferencia más grande es que aquí hay más lugares de interés. No hay atascos ni calles atestadas. Tampoco cerca de la puerta de Brandeburgo. Muchos hoteles y restaurantes han vuelto a abrir sus puertas, pero la mayoría de los clientes vienen por razones de trabajo y casi todos son alemanes. Hay restricciones que deben respetar, como la obligación de llevar tapabocas. Es agotador. También lo de llevar mascarilla en el tren. Hace mucho calor con la mascarilla. Siempre debes llevarla encima, siempre acordarte de llevarla cuando sales. Es diferente. Los turistas intentan disfrutar lo mejor posible de su estancia en Berlín. La respuesta epidemiológica de un país tiene que considerar las condiciones socioeconómicas en las que se encuentra la población. Y en Chile, el propio exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no era consciente de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento. Hoy queremos hablar acerca de la situación de la pandemia en Chile y también de la respuesta del gobierno. Y para ello nos acompaña desde Nueva York la periodista chilena Alejandra Matus. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es la estrategia del gobierno chileno actualmente para contener la propagación de este virus? Bueno, actualmente cambió la estrategia inicial de las cuarentenas dinámicas y está estableciendo cuarentenas regionales por sectores del país que están más afectados por los contagios, pero siempre esperando un nivel de contagios alto y de fallecimientos altos antes de dictar la cuarentena. A pesar de que se ha demostrado en otros países que mientras más tardas en tomar la medida más estricta, más larga tiene que ser, cuesta más doblegar la curva, y que la cuarentena es una medida preventiva, no curativa. Desde un comienzo, Chile aplicó cuarentenas, las famosas cuarentenas dinámicas, pero como en ninguna parte del mundo, en el sentido de que hubo cuarentenas, por ejemplo, que se aplicaban a la mitad de una comuna, de un sector de una ciudad, un par de cuadras, unas cuantas cuadras en cuarentena y otras cuadras sin cuarentena. Se establecieron salvoconductos que entregaba la policía en un canal virtual, y estos salvoconductos eran fácilmente violados, especialmente por las empresas que obligaban a sus trabajadores a seguir concurriendo a su oficina, presentando salvoconductos, por ejemplo, una empresa de ropa, salvoconductos como farmacia. El discurso oficial fue responsabilizar a las personas, incluso presentar un proyecto para imponer una pena de 5 años de presidio a las personas que se estuvieran transitando durante la cuarentena sin considerar estos otros aspectos que tienen que ver con las condiciones laborales y socioeconómicas de Chile. ¿Qué provoca en la población que el gobierno proponga estas medidas? Bueno, lo que me ha sido posible detectar en el reporteo que hago a pesar de la distancia y vía digital, es que existe mucha frustración, rabia, que
que se suma a gestos de la autoridad, de la propia autoridad, que ha violado, el presidente mismo violó en el funeral de un tío obispo, vulneró todos los protocolos establecidos para los funerales COVID. Su tío falleció de COVID. También este fin de semana salió a comprar vino. En las cuarentenas, las autoridades de salud, aunque han tenido contacto estrecho con funcionarios del ministerio enfermos, tampoco han hecho las cuarentenas como es debido. Hay políticos que se reúnen, hacen reuniones con ancianos sin mascarilla. Entonces existe además encima de que todos los castigos y la pena y las culpas se les atribuyen a las personas sin poder, la élite se sigue comportando como si tuvieran alguna especie de inmunidad que les da el privilegio de las posiciones que ostentan, y eso es muy irritante para la población. Alejandra, ¿cuáles son las proyecciones para los próximos meses en Chile en estos tiempos de pandemia? Ahora ha empezado a llover con mucha fuerza, cosa que no ocurría hace muchos años, y es bueno desde el punto de vista de la sequía, pero las condiciones de aislamiento, las condiciones de pobreza, el hacinamiento se hace todavía mucho más severo, y si no hay ayuda social, sobre todo, las cuarentenas, la amenaza de cárcel, el control policial y hasta militar que se ha usado para, en el fondo, supuestamente hacer que la gente irresponsable vuelva a sus casas, me parece altamente explosivo. Hay que recordar que Chile viene ya de un estallido social en cuyo origen y corazón está la desigualdad sobre todo en la toma de decisiones, en la distribución del poder que hay en Chile. Yo creo que es altamente explosivo, y espero yo que tanto las autoridades como la clase política miren el país que están tratando de conducir para evitar que a una tragedia se le sume otra. La periodista chilena Alejandra Matus, que nos acompaña hoy desde Nueva York, muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Bailar para resistir un clima opresivo, un remedio para el alma. En Alemania, las academias de baile reabren sus puertas. Ya no se puede bailar saltando alrededor de los demás. Las reglas de higiene se respetan estrictamente, pero manteniendo la distancia, incluso un vals lento de a dos es posible, aunque no a todos les alcanza. Bailar pegado a la pareja es seguramente uno de los motivos por los que los adolescentes suelen apuntarse a clases de danza. Pero justo eso no es posible ahora. Bailar sí, pero con 3 metros de distancia entre los bailarines. ¿Es eso viable? Sí lo es, pero mi pareja tiene que aprenderse más pasos de memoria para moverse como yo quiero. Aunque los solitarios bailarines tratan de lidiar lo mejor que pueden con la situación, vistas desde fuera, estas evoluciones parecen poco emotivas. Disfruto más bailando en pareja porque es más fácil conversar y eso ayuda también a conocerse a otro nivel. Drehen. Erstmal zum Fenster. Ach, Leon ist schon fertig. El profesor está convencido de que esta forma restringida de baile es viable, al menos durante las próximas semanas. Como ya se conocen, es divertido. El contacto visual está ahí y cuando algo sale mal, se ríen y se divierten. La distancia tampoco es tan grande y esto no va a ser una situación permanente. Los alumnos lo saben y nosotros también. En el siguiente curso, los bailarines sí se acercan. ¿Y cómo? ¿Se trata de kamikazes del coronavirus? Para nada. Es un curso de parejas y aunque tengan que respetar las distancias con los demás, entre ellos bailan cercanos, como de costumbre. El objetivo de este curso es prepararse para el baile de debutantes en Navidad. Las escuelas de baile agradecen que esté regresando cierta actividad a sus aulas. Llevaban 3 meses cerradas.
Por suerte tenemos clientes muy fieles y gracias a que continuaron pagando sus cuotas nos hemos podido salvar. Pero hay otros muchos que por miedo cancelaron sus cursos. También hemos perdido muchos ingresos por la parte gastronómica y de eventos. Pero aquí el miedo único que reina es el de llevarse algún pisotón. El credo es que el baile es vital, también en tiempos de crisis.